Este fin de semana estoy compartiendo este mensaje que titulo Operando en el poder de la oración y el ayuno. No hay nada más importante que ir a estos tiempos con entendimiento, que ir a estos tiempos con el discernimiento que la palabra del Señor nos inspira. ¿Qué tal si nos preparamos en nuestro espíritu, en nuestro corazón para recibir del Señor? Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 25 y 29. Dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó, dice, como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino, dígalo conmigo, con oración y ayuno. ¿Sabe? Esa pregunta que están haciendo los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera, Señor? Esa pregunta viene a nuestras vidas también cuando nos preguntamos por qué hay cosas que no están pasando y que deberían de pasar en nuestras vidas. O por el contrario, por qué hay cosas que están sucediendo y que no deberían estar sucediendo en nuestras vidas. Y quiero que veamos lo que está pasando en este pasaje brevemente. Vemos a un Jesús con una unción hermosa. Vemos a Jesús con una autoridad extraordinaria. Vemos a un Jesús con el discernimiento de la situación que está delante de sus ojos. Vemos a un Jesús con el denuedo. Vemos a un Jesús con esa capacidad, moviéndose en medio de aquella adversidad, de aquella circunstancia presente en aquel muchacho endemoniado. Y estos discípulos que estaban preguntándole ya habían estado lidiando con ese muchacho y ese demonio que tenía. Y ellos no habían podido hacer que este hombre fuera libre. No habían podido hacer que este demonio, este espíritu, dejara en paz a esta persona. Por eso Jesús contesta: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no pueden suceder? ¿Cuántas cosas en nuestra vida no pueden pasar porque sencillamente no hemos aprendido a operar en el poder de la oración y el ayuno? Estamos completamente maniados por la actividad natural o la actividad espiritual o la actividad satánica. Estamos bloqueados en nuestra vida, en nuestro espíritu. No podemos enfrentar la adversidad porque estamos sin operar en el poder y la capacidad que el hombre y la mujer de Dios debe tener. Jesús estaba operando en el poder de la oración y el ayuno. ¿Sabe? Lo pongo en mis notas así: no era tanto el gran poder del demonio, sino la profunda debilidad espiritual de los discípulos. Jesús estaba caminando y revelando la necesidad de lo siguiente, y es que es necesario que el pueblo de Dios se someta entonces a tiempos de ayuno y de oración. ¿Sabe? Nosotros estamos cada inicio de mes, por lo menos cada inicio de mes,
abriendo el espacio para que la iglesia, para que los hijos de Dios, para que los creyentes puedan comenzar a caminar, comenzar a operar, comenzar a vivir bajo el poder y la autoridad de Dios en tu vida. Y cada primer miércoles del mes estamos aquí de rodillas delante del Señor. Estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos instruye, porque queremos aprender a vivir como creyentes, caminando en unción, caminando en entendimiento, caminando en autoridad, caminando con el poder que Dios quiere que un creyente viva. Tanta debilidad espiritual en nuestras vidas nos hace ir tropezando constantemente, nos hace ir quedando empantanados constantemente. Tanta debilidad espiritual no nos permite avanzar en un mundo lleno de estrategias, lleno de distracciones, en un mundo lleno de cosas que paralizan a los creyentes y a los hijos de Dios. Hoy más que nunca, iglesia, el pueblo de Dios debe someterse a tiempos de ayuno y oración. ¿Cuántos quieren operar en el poder del ayuno y la oración? Toca al que está a tu lado y dile: tienes que aprender a operar en el poder de la oración y del ayuno. La pregunta entonces es: ¿cómo operar en el poder de la oración y el ayuno? ¿Cómo nosotros podemos experimentar ese gozo? ¿Cómo podemos experimentar esa unción? ¿Cómo podemos experimentar esa vida? ¿Sabe? Hay tres cosas que la palabra del Señor me enseña y quiero compartirlas rápidamente esta noche. La primera respuesta es orando y ayunando con propósitos correctos. Propósitos correctos. Si usted quiere aprender a operar en ese poder y en esa unción que el ayuno y la oración provee, tiene que aprender a hacerlo con propósitos correctos. Este próximo miércoles que vamos a nuestro día de oración, ayuno, avivamiento, vamos con los propósitos correctos a ese tiempo. Dice la palabra del Señor en Isaías 58, y aquí encontramos como el corazón de Dios respecto al ayuno, la revelación de Dios respecto al ayuno. Y dice el versículo 13 en adelante, dice: y me preguntan, es Dios el que está hablando, ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? Pregunta muchas veces el pueblo de Dios. ¿Por qué es que nosotros no podemos hacer lo que tú estás haciendo, Señor? ¿Por qué no podemos echar fuera ese demonio, Señor? ¿Por qué no podemos pasar esta crisis, Señor? Esa es la pregunta que estamos haciendo. ¿Qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si tú no nos das, si tú no te das, por enterado? Y continúa diciendo Dios: pero resulta que cuando ayunan, dice, solo buscan su propia satisfacción. Dios está auscultando los propósitos de su pueblo, las motivaciones de su pueblo, mientras ellos dicen que están buscándole, dicen que están ayunando, dicen que están afligiendo su cuerpo. Pero Dios está encontrando, particularmente en Isaías 58, que ese pueblo está ayunando, buscando su propia satisfacción, buscando sus propios apetitos, buscando su propio ego, su propio reconocimiento. Quizás ellos están dirigiéndose con una soberbia espiritual en medio de aquel tiempo, mirando por encima del hombro a los demás. Quizás están sintiéndose superiores a los demás. No sé qué es lo que está viendo Dios, pero Él ve que están buscando satisfacción propia. Y dice: y mientras tanto oprimen a sus trabajadores. Solo ayunan para estar peleando y discutiendo, y para dar de puñetazos impunemente.
Y note lo que dice el Señor: si quieren que su voz sea escuchada en lo alto, no ayunen como hoy día lo hacen. ¿Sabe? Dios, cuando nos ve en nuestro tiempo de búsqueda, Dios siempre va a ver nuestros propósitos. ¿Por qué propósito estoy buscando al Señor? ¿Por qué propósito estoy afligiendo mi cuerpo? ¿Por qué propósito es que estoy haciendo este acto espiritual? ¿Con qué propósito? ¿Será que quiero satisfacer mi carne en lugar de satisfacer mi espíritu? Dios está revelando: aquí hay satisfacción propia, aquí hay orgullo, aquí hay altivez, aquí hay luchas, aquí hay discusiones, aquí hay peleas. ¿Cómo podemos estar ayunando con un propósito tan negativo, con un propósito tan carnal? Dice el Señor: si quieres que tu voz sea escuchada en lo alto, no lo hagas de esa manera. Y sigue diciendo, versículo 6: más bien el ayuno que yo quiero es, noten, que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se pongan en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Quiero que note la gran diferencia de propósitos incorrectos con propósitos correctos. Esta forma, esta vida en ayuno delante de Dios, donde vamos con el propósito correcto, lo que está buscando es justamente: Señor, mientras estoy afligiendo mi cuerpo, hay ataduras que quiero que sean desatadas, hay cargas que quiero que sean quitadas, hay cadenas que quiero que sean quebradas, hay opresión que quiero que sea emancipada, hay opresión que quiero que sea liberada en el nombre de Jesús, hay yugos que quiero que sean quebrados en el nombre del Señor. Y comenzamos entonces a operar en un poder, en una capacidad, y Dios comienza a moverse a través de aquello que estamos haciendo, limitando nuestro apetito, limitando nuestros deseos, limitando nuestras necesidades particulares de ese momento, para ver a Dios moverse con poder, para ver a Dios romper impiedades en nuestro entorno, para ver a Dios soltar cargas de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestra iglesia, para ver a Dios realmente soltar toda carga que está oprimiendo tu vida o la vida de alguien a tu alrededor. Sabes, cuando Dios ve ese propósito, la presencia de Dios, el poder de Dios hace que se sujete todo aquello que necesita ser sujetado, hace que se corte todo lo que tiene que ser cortado, hace que se libere todo lo que tiene que ser liberado, y hace que los yugos sean quebrados en el poder y en la capacidad del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Propósitos correctos. Dígalo conmigo: propósitos correctos. Sabe, el poder no está en el ayuno, en la limitación del alimento. El poder está en el propósito que tú estás buscando. Cuando oramos y ayunamos con propósito, comenzamos a operar en el poder de la oración y el ayuno. Segunda respuesta: ¿cómo operar en el poder de la oración y el ayuno? Orando y ayunando en humillación y dependencia. En humillación y dependencia. ¿Quieres tú ver el reino de Dios operar, actuar en tu vida? Mientras estás orando y ayunando, toma estas dos actitudes: humillación y dependencia. Dice Esdras capítulo 8 verso 21 en adelante, dice que luego allí junto al río Ahabá, proclamé un ayuno, dice Esdras. Note,
para humillarnos delante de nuestro Dios. Si hay algo que mueve el corazón de Dios, es cuando el pueblo de Dios se va en humillación sobre sus propios pies, sobre su propio rostro al suelo, en humillación delante de Dios. Eso mueve el corazón de Dios. Por eso en 2 Crónicas dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla y ora y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Porque la humillación produce que Dios vuelva a mirar a nuestra vida. Y ahí está Esdras. Esdras está liderando el retorno del pueblo esclavo en Babilonia hacia la capital de Jerusalén. Y mientras él está haciendo esto, él proclama un ayuno y pide: humillémonos, pide: rindámonos delante de Dios. Y dice que mientras estaban en ese ayuno, dice: le pedimos que nos diera un buen viaje y nos protegiera junto con nuestros hijos y los bienes con los que viajábamos. Y mire lo que dice el versículo 22: me daba vergüenza pedirle al rey que nos proporcionara soldados y caballería que nos protegieran de los enemigos que pudieran haber en el camino. Y note la razón: pues le habíamos dicho que nuestro Dios protege a todos los que lo adoran y que su ira se abate solo sobre los que lo abandonan. ¿Sabe? Este hombre llamado Esdras se negó a sí mismo en depender de hombres, en depender de credenciales, en depender de recomendaciones, en depender de la autoridad humana, en depender de lo que un rey le podía proveer, y se humilló totalmente para depender solamente de Dios en medio de este proceso de retorno, en medio de este proceso de libertad, en medio de este camino que a lo mejor significaba una serie de retos, de desafíos, de peligros en el trayecto. Pero él se negó a depender de cualquier cosa que parecía facilitarle las cosas, y él dependió única y exclusivamente de Dios. Mientras él estaba orando y ayunando, lo estaba haciendo en humillación, lo estaba haciendo en dependencia de Dios. Y dice el versículo 23: ayunamos pues y rogamos a Dios que cuidara de nosotros. Y él, ¿qué dice? ¿El qué dice? Y él lo hizo. Sabes, cuando tú vas en oración, ayuno, humillado y dependiente, tú podrás operar en el poder que Dios está mostrando a tu favor. Quizás en tiempos pasados has dependido de lo que tu jefe dice, has dependido de lo que el gobierno dice, has dependido de lo que el periódico dice, has dependido de lo que tu vecino, de tu amigo, de tu compañero de trabajo te dice, has dependido de lo que tu cuenta de banco dice, has dependido de esa carta de recomendación que has estado peleando, y has dependido de eso. Pero sabes, tú nunca te moverás en el poder de la oración y el ayuno si no desprendes tu dependencia de esas cosas, si no vas a la humillación con Dios, si no comienzas a depender del Señor. Nunca experimentarás el poder de la oración y el ayuno. Iglesia, no sé qué pelea, qué lucha, qué adversidad, qué desafío tienes para el próximo mes, pero quiero decirte: busca ir delante de esas cosas, no en fuerzas humanas, no en caballería humana, no en sus carruajes humanos, no en la cobertura o en la seguridad que te puede dar alguna cosa de este mundo. Ve en dependencia delante del Señor. Ora y ayuna en humillación delante del Señor. Busca su refugio, busca su cobertura, busca su protección, busca su dirección, busca su discernimiento.
perfecto. Busca esa voluntad perfecta en su vida y tú podrás caminar de regreso a los planes perfectos de Dios. Y encontrarás que así como a Esdras, mientras él ayunó y rogó que Dios les cuidara, Él también lo hará contigo, aquí en tu familia, en tu trabajo, en tus asuntos. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Orando y ayunando en humillación y dependencia. En humillación y dependencia. Negándonos a hacerlo en nuestra idea. Vamos a la oración y ayuno. Señor, aquí venimos necesitados de ti. Venimos humillados delante de ti. Venimos dependientes solo de ti, Señor. No tengo a nadie en este mundo. Nadie me puede dar lo que tú me das, Señor. Solo tú, Señor. Y dice, y Él lo hizo. Diga conmigo, y Él lo hizo. Lo mismo hará contigo, querido hermana. Él también lo hará en tu vida. Él se moverá con poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar con esto. ¿Cómo operar en el poder de la oración y el ayuno? En tercer lugar, orando y ayunando con hambre. Con hambre por Dios. ¿Quieres ver el poder de Dios operar en tu vida? Ora y ayuna con hambre por Dios. Hambre por Dios. Cada vez que vayas a la oración y al ayuno, ve con hambre por Dios. El libro de los Hechos relata la historia de la iglesia primitiva. Y hay un pasaje en particular, capítulo 10, donde habla la historia de un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un oficial romano, era un verdadero gentil, pero era un hombre que por alguna razón estaba anhelando de Dios, estaba necesitando de Dios, estaba en una hambre por Dios. Era un oficial romano que era el imperio que estaba sobre toda esa región gobernando, pero él tenía en su corazón un hambre por Dios. Y dice el versículo 30: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba, dice Cornelio, en ayunas, y a la hora 9 mientras oraba en mi casa. Note lo que está haciendo: estaba en ayunas y estaba en oración. Y dice: vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. ¿Sabe lo que está diciendo este pequeño relato de 3 versículos? Es que Cornelio, buscando a Dios en oración y ayuno, con hambre por Dios, por escuchar de Dios, viene un ángel delante de él. Aunque él no era hebreo, aunque él no era del pueblo de Dios, esa hambre de Dios hace que un ángel venga, hable con él y le diga: hay un tal Pedro por ahí en la casa de otro que también es un Simón, y que él tiene algo para contarte, algo para decirte. Qué poderoso, ¿no es cierto? Cuando buscamos a Dios con hambre por Dios, Dios puede hablarte, Dios puede revelarse, Dios puede traer discernimiento, Dios tiene palabra para tu vida. Y dice el versículo 33: así que luego envié por ti. Aquí Cornelio ya está hablando con Pedro: y tú has hecho bien en venir. Ahora, le dice Cornelio, pues todos nosotros, note esto, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado.
¿Sabe? Este Cornelio estaba con un hambre, así como, dame lo que Dios quiere decirme, Pedro. Dime todo lo que Dios quiere darme, Pedro. Dame todo lo que Dios quiere entregarme, Pedro. Tenemos nuestros oídos con necesidad de escuchar de Dios. Y a partir de ese versículo 33 en adelante, Pedro suelta una palabra y habla del evangelio y habla de los sacrificios de Cristo en la cruz y les presenta el mensaje. Y aquella gente estaba impactada con lo que Dios estaba hablando en ese momento. Y note, versículo 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sabes por qué? Porque Cornelio estaba ayunando y orando con hambre de Dios. Él quería que Dios viniera. Él quería que Dios lo ungiera. Él quería que Dios lo llenara. Él quería que Dios lo capacitara. Él quería que Dios lo transformara. Él iba al ayuno y a la oración diciendo: Dios, quiero comer de ti. Quiero comer de ti. Quiero conocerte más, Señor. Quiero adorarte. Quiero tener más de ti en mi vida. Y sabe, Dios contesta la oración de un corazón hambriento, de un corazón sediento. Dios no se resiste a un corazón sencillo que clama por más de Él en su vida. Cuando tú vayas a tu tiempo en esta semana, ve con hambre por Dios, hambre de Dios. Y quiero decirte, Dios te va a sacudir, Dios te va a remecer con su poder, con su presencia. No vas a poder contener el gozo, no vas a poder contener la unción, no vas a poder contener la capacidad que Dios te va a dar si tú vas con hambre, porque Él te va a llenar. Y así como en esta generación el Espíritu Santo cayó, también sobre nosotros hay una porción preparada para tu vida que va a caer con poder y autoridad. ¿Habrá alguien que quiere más de Dios esta noche? ¿Cuántos tienen hambre de Dios esta noche? Póngase de pie, por favor. Levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero aprender a operar en el poder de la oración y el ayuno. Señor, yo quiero aprender a operar y a dejar mi debilidad espiritual atrás en el pasado y comenzar a moverme en la autoridad de tu Hijo, en la autoridad de Jesús, en la misma unción del Señor. Oh, yo anhelo, Señor, yo anhelo más de ti, Señor. Queremos caminar con gozo, queremos dejar de ser debiluchos espirituales. Oh, queremos dejar de estar ahí como perezosos en el camino. Queremos más y más de ti, Señor. ¿Qué tal si levantamos este cántico una vez más al Señor con nuestras manos en alto? Oh, eres mi respirar. Dígale: tú eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Oh, te necesitamos. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras, dígale, son para mí. Son y para mí. Cantamos. Y yo te anhelo, Señor. Te anhelamos, Señor. Estoy
eres mi respirar. Solo tú eres mi respirar. Eres mi respirar. Dígale, Dios, tus presencia vive, Vive en mí. oh, tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Oh, yo te necesito. Tus palabras Y son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Yo te necesito, Señor. Y estoy, yo estoy perdido sin ti. ¿Qué tal si lo dices en esta noche? Y yo, Señor, te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. O dígale cuánto le necesita esta noche. Dígale cuánto más anhela de Él, cuánto más anhela. Perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Señor, así como Esdras en esta noche también anhelamos depender más de ti. Así como aquella generación allá regresando a Jerusalén, queremos aprender a depender más de ti, a movernos en esa capacidad. Señor, que mientras te busquemos se caigan las ataduras, se rompan las cargas de opresión, se liberten los oprimidos, se rompen los yugos en el nombre de Jesús. Que quede atrás todo pleito, que quede atrás toda rencilla, que quede atrás todo aquello que nos envenena, que nos quita el propósito correcto de buscarte. Que se quede atrás todo deseo humano, todo deseo de satisfacción personal, todo ego personal, toda necesidad personal, por buscarte, Señor, en el propósito correcto. Y que mientras eso suceda, tu presencia nos visite, Señor. Tu presencia nos sature, Señor. Tu presencia nos llene, Señor. Que cosas comiencen a suceder en casa, que cosas comiencen a suceder en cuerpos enfermos, que cosas comiencen a suceder en matrimonios colapsados, que cosas comiencen a suceder en hijos que están perdidos, que cosas comiencen a suceder ahí en medio de nuestro trabajo estancado, que cosas comiencen a suceder en medio de nuestro caminar contigo, Jesús. Mientras operamos en ese poder, en esa autoridad, que demonios salgan y huyan en el nombre de Jesús. Padre, gracias que tú tienes siempre una porción para tu iglesia. Hoy la comemos, hoy la bebemos. Te damos toda la gloria a ti, Jesús, en esta noche. En el nombre de tu Hijo amado Jesús decimos amén. Amén.